Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos y bendiciones donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que se encuentren. Algunas partes lo van a hacer, a sintonizarnos el día en la mañana, en la tarde o en la noche. Que Dios me los bendiga a todos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Hoy este día, sábado 20 de abril, venimos aquí a cabina, a esta Radio Católica Fuerza Salvadora, a predicar, a anunciar la palabra, a compartir un pequeño cita bíblica así. Pues hacemos una recopilación de lo que se ha escrito esta semana, lo que se nos ha pregonado, de lo que se ha predicado, y pues nosotros lo hacemos con mucha devoción, con alegría y gusto. Somos la familia Corona, Marbella Corona y Juan Corona. Venimos, no somos personas especiales, no, somos de los mismos que cualquier persona. Pues gracias al Dios Santísimo que si estamos aquí presentes, estamos aquí en esta cabina, ante estos micrófonos, es para darle el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ya que sabiendo nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, pues Él nos eligió para que viniéramos, y nosotros pues obedientes venimos con muchas fallas, con muchas trabas, con muchas controversias, pero bendito sea Dios, a Él se le agrada, se le agradece en todo momento, en las buenas y en las malas, y por eso estamos aquí presentes. Pues este día vamos a compartir las Sagradas Escrituras pues de este día de hoy, 20 de abril, pues dándole gracias al Dios Santísimo. Pero primeramente quisiéramos hacer una pequeña oracioncita para que el Espíritu de Dios nos ilumine, para que el Espíritu de Dios nos dé esa capacidad, esa inteligencia, abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos pues escudriñar en las Sagradas Escrituras, digerir su santa palabra sin mutilarla, sin adulterarla, sino tal y cual como es, nos la dejó escrita, como Él la predicó y como Él la dijo. Pues por eso decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Criador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, venimos con entusiasmo, con alegría, con mucho amor a testificar de que tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, es el pan que da la vida, que tu amado Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nosotros creemos en tu santa palabra, y es por eso que venimos a testificar ante las redes sociales aquí, por medio de en esta cabina, pues testificar de que no hay otro medio que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, te suplicamos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para poder, Señor, proclamar tu palabra con poder, Señor, con todas las capacidades que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, sin adulterarla, sin mutilarla, diciendo tal como es. Pues Señor, en tus benditas manos ponemos también esta cabina, Señor, para que siempre la sigas iluminando. Yo sé que siempre estás presente aquí, que tu Santo Espíritu es el guiador de todo. Por eso nosotros con entusiasmo y alegría estamos aquí presentes. Que todo, mi Señor, pero todo sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Marbella nos va a compartir pues en este día la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 31 al 42, y la palabra del Señor dice así. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz, se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida. Encontró a un tal Eneas que llevaba 8 años en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Al instante se levantó. Todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jaffa vivía una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Repartía muchas limosnas y hacía obras de caridad. Sucedió por entonces que cayó enferma y murió. La lavaron y la colocaron en el piso superior. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos oyeron que Pedro se encontraba allí. Enviaron 2 hombres a buscarlo. Ven por acá, sin tardanza. Pedro se fue con ellos. Al llegar lo llevaron al piso de arriba. Las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y mantos que hacía Gacela mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó: Gacela,
levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la hizo levantar. Después llamó a los consagrados, a las viudas y se las presentó viva. El hecho se supo en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de Simón el curtidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bendito sea Dios. Compartimos el Santo Evangelio de este día sábado. Este día está tomado el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69. Y la palabra del Señor nos dice así: muchos de los discípulos que oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué serán cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a traicionar, y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios que nos da la dicha, el privilegio de estar con vida. Pero es muy importante estar con vida, Pero lo más importante, lo que más importa en esta vida es esa fe en Jesucristo nuestro Señor. Es testificar, es creer la palabra de Él, vivirla y proclamarla, Pues bendito sea Dios. Miren, vamos a tratar, vamos a luchar, vamos a escudriñar la sagrada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera estos momentos comenzar primeramente pues con Hechos de los Apóstoles, capítulo del 31, allí al 42, ¿sí? Dice que la iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz. Se iba construyendo, vivía en el amor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. Para que algo crezca en cualquier ministerio, obviamente debe de reinar el Espíritu Santo, si no de otra manera no sigue adelante. Bien, aquí lo que debemos de aprender bien, tener mucho en cuenta, es Jesús dijo, pues, si miramos tantito, si retrocedemos tantito y miramos el Evangelio, cuando pues allí en el capítulo 6, versículo del 68, cuando Jesús se le abandonaron todos sus seguidores, porque no eran los discípulos, eran personas judías, personas que lo seguían. Ahorita vamos a escudriñar todo esto, pero ¿qué le dice a Pedro o a los 12? Se dirige y les dice: ¿ustedes también quieren abandonarme? Recuerda que le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por esa razón, por ese motivo es que después de la partida de Jesucristo, cuando yo no estaba aquí en la tierra, cuando Pedro se dedicó pues a estas iglesias, a visitar todas estas iglesias, pues miramos dos hechos bien importantes. Miramos la sanación de este personaje, sí, miramos la sanación de este personaje que estaba, pues dice que las Sagradas Escrituras nos cuentan que tenía 8 años ya postrado en cama, paralítico, sí. Pues, ¿qué le dijo Pedro? Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Al instante se levantó. Miramos otro prodigio que Pedro realizó. No era ni por la sombra de Pedro, ni por las manos de Pedro. No era por nada de Pedro. Era simple y sencillamente porque Pedro acaparó la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan de la vida, y que a quién irían si no tiene palabras de vida eterna. Igual para nosotros, ¿a dónde iremos si Él tiene palabras de vida? Miramos que allí en Jaffa vivía una discípula llamada Tabita. Bien, esta mujer, esta
discípula de Jesús, esta creyente en Jesús, murió también, sí murió. ¿Y qué pasó? Le fueron a avisar. Pedro hizo salir a todos y arrodillándose rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó: Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ven los prodigios que hace Dios a través de personas que le creen, que no simplemente creen en Él, sino que le creen. Hace prodigios. A mí me viene en mente, muchas veces hemos ido a orar por personitas, pues no es porque seamos personas especiales, no es porque seamos algo importante, no, somos normales, sencillos y con muchos defectos, pero si el Señor se compadece de una persona, Él obra. Hemos ido a hospitales donde personas que pues ya desgraciadamente la ciencia humana había dictaminado que no hay pues cura, pero si el Señor dice no, se realizan prodigios. Hemos mirado muchos prodigios que el Señor ha realizado cuando hemos ido a hacer oraciones por ciertas personas, y yo esto me consta y soy testigo de esta palabra, que cuando uno le cree a Jesucristo, Él hace prodigios. Bien, vamos a hacer una pequeña recopilación de todo lo que pasó esta semana, ¿sí? El lunes aquí nada más está todo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, pues ya ayer, recuerdo la semana pasada cómo les compartimos cuando Jesús caminaba sobre el agua, cómo Jesús pues multiplicó, hizo la multiplicación de los panes. Bien, se quedó en continuación, y ahora gracias al Dios Santísimo venimos pues a seguir adelante, ¿sí? En el mismo Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 6 igualmente, pero en el versículo del 22 al 29, pues Jesús hace un reproche a los que en aquel tiempo lo seguían, pero ahora es para nosotros, ahora es para ti y para mí, ¿sí? Donde Jesucristo obviamente pues nos aclara muchas cosas y nos dice la importancia de muchas cosas, pues empieza el pan de la vida. Aquí todo este capítulo está tan hermoso, me gusta tanto, que por eso pues lo leo y no deja de intrigarme todos sus mensajes de Jesucristo nuestro Señor. Algo que me llama muchísimo la atención es cuando Él, recuerda que el sábado pasado, pues los compartimos cuando estaba caminando sobre el agua, y que les dije, pues no teman tanto o no nos espantemos, no nos sorprendamos por este tipo, sino que hay otros mensajes más importantes todavía. Recuerda que pues a Él, sus discípulos se fueron en embarcación y Él quedó solo y se fue caminando. Después pues dice que lo seguían muchísimas gentes, Recuerden que había más de 5,000 personas. No lo encontraron ahí, se fueron hasta Cafarnaún. Estaban en el lago de Tiberíades, se fueron hasta Cafarnaún y allí le preguntaron: Maestro, ¿cómo llegaste hasta aquí? Fíjense la pregunta: Señor, ¿cómo llegaste hasta aquí? Jesús les contestó: les aseguro que no me buscan por lo que han visto, sino por las señales que han visto, sino porque se han hartado del pan que les traje. Y miren la importancia. Dice: trabajen no por el pan que perece, sino por el alimento que dura para toda la vida. ¿Y cuál es ese alimento? Sí, ese alimento, pues, ese reproche que les hace a Jesús a estas personitas ahorita en la actualidad. Recuerden lo que les dice Mateo 6:33. Si recordamos poquito lo que el mismo Mateo nos anuncia: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Pero en estos tiempos somos, pues, que en realidad somos tan inconscientes que estamos preocupándonos tanto por las cosas materiales, por el alimento corporal, pero el alimento espiritual pues lo dejamos, ¿sí? Que recuerda que los mismos estos seguidores le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Pero no basta, nada más les estaba hablando en estos momentos Él de esta manera, pero en realidad era su palabra la que después lo vamos a escudriñar. Ya el martes, pues ya están las Sagradas Escrituras. El Evangelio está tomado del mismo San Juan, capítulo 6, pero ahora del versículo 30 al 35. De una cosa bien importante, ya se recuerdan que ya habían visto las señales de la multiplicación de los panes, que ya habían visto, pues, Jesucristo, todo lo que había hecho ya, la multiplicación de los panes, caminar sobre el agua, había hecho, cómo había sanado a muchísimos enfermos, pero
pues ellos le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Todavía tuvieron el atrevimiento de decirle esas palabras. ¿Qué señales? Después de haber visto todas esas señales, pues creo que ya no había nada, sino que la plena convicción de que quién era Jesús, Porque recuerdan cuando allá atrásito, la semana pasada, cuando miraron todo lo que dijeron, ¿qué dijeron? Cuando lo que hizo Jesucristo, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Recuerdan allí en el 6, a versículo 14? ¿Sí? Ahora ya estaban dudando y decían, ¿quién eres pues? ¿Qué señales haces para que veamos y creamos? Jesús les dijo, ellos le explicaron, mira, dices que tú eres el pan de la vida y todo esto, pero nuestros padres comieron el maná allá en el desierto. Jesús les respondió, les aseguro que no fue Moisés quien se los dio, sino fue mi Padre. Aquí ya lo aclara más, dice todavía, el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida del mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan las palabras allá en Mateo 17, capítulo 17, versículo 5? ¿Recuerdan allá en la transfiguración de Jesús cuando se aparecieron dos personajes, Elías y Moisés, hablando con él? Recuerden que después oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Pero estas personas, y lo mismo pasa ahorita en la actualidad, no queremos escucharlo. Allá el miércoles en San Juan capítulo 6, versículo ahora del 35 al 40, dice, pues escudriñamos las Sagradas Escrituras y sabemos que sabemos que la palabra de Dios, ¿por qué no le creemos a Él? ¿Por qué se nos hace imposible creer que aquel mismo Dios está en una fracción de pan? ¿Por qué hay tanta duda en esto? ¿Por qué tanto mala interpretación, tanto mal entendimiento? Si dijo Jesús que eso pues se realiza ya. Si miramos, hay muchos pasajes bíblicos donde nos aclara, porque para Dios nada es imposible. ¿Recuerdan esas palabras? Les dice aquí Jesucristo algo bien importante, donde les dice Él, yo soy el pan bajado del cielo, y que el que da la vida al mundo. Le dijeron, Señor, entonces danos de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Dos cosas pero bien importantes. La primera, que es el que viene a mí. Recuerden que Dios no nos creó nada más al azar, nos creó con propósitos, y 3 propósitos bien importantes en esta vida es, primeramente, conocerlo, y para conocerlo debemos de buscarlo. Él jamás se comprometió en ningún momento a decir, quédate sentadito en tu casa y yo allí me haré presente. Es cierto que Dios está en todo lugar, muy cierto, pero Él jamás se comprometió en esto. A Dios debemos de buscarlo, y lo encontramos donde está el amor, en su Santa Madre Iglesia. Allí está presente, Por eso no hay ninguna excusa para esos que dicen, pues es lo mismo, no voy a misa porque pues Dios está en todo lugar. No es cierto. Recuerden Efesios 3 lo que nos dice, que a Dios se le da la gloria en la iglesia, no en cualquier lugar. Bien, sabemos que pues este pasaje tan importante, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, o sea que tenemos que ir a Él. Y ahora la otra, y el que cree en mí no pasará nunca sed. No es simplemente creer en Él, recuerdan lo que nos dice Santiago, el capítulo 3, pues dice, creen en Dios, felicidades, bien hecho, crean. Pero recuerden algo bien importante, hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Los demonios tiemblan, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Creemos? Pues sí, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, pero hasta ahí. Pero ¿y su palabra? Es bien importante tener en cuenta todo esto, llevar a cabo todo esto, ¿sí? Por eso, pues, tenemos que estar siempre presente. Yo se los he dicho, pero ustedes lo han visto y sin embargo no me creen. ¿Qué habían visto? Ya Jesús lo había dicho. ¿Y qué habían visto? Habían visto los prodigios, la multiplicación de los panes, caminar sobre el agua, la sanación de muchísimos enfermos, pero aún así no creían en Él. Jesús, obediente al Padre, nos da el mensaje del Dios creador, de su Padre, y pues es bien importante todo esto. ¿Qué debemos de hacer?
Miramos en San Juan capítulo 6, versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Obviamente, para alcanzar esa vida eterna, aquí nos está diciendo, y ahorita nos lo va a aclarar más clarito todamente, que Él es el Hijo del Dios Santo, y pues que se convierte en pan, pero sí nos basta con nada más creer en Él, sino creerle. Ahora tenemos, pero dicen, entonces ya nos vamos a morir. Para alcanzar ese premio de la vida eterna, obviamente tenemos que pasar por ese proceso. Recuerden que el cuerpo pues es corrupto y nada corrupto puede entrar al reino de los cielos, ¿sí? Se siembra un cuerpo corrupto, se resucita un cuerpo incorrupto, ¿sí? Pues debemos de tener mucho cuidado en todo esto. Ya para el jueves está tomado del Evangelio de San Juan, pero ahora el capítulo 51, del 6, 51, nada más ese, el capítulo 51, y recuerden las palabras, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. Nos detenemos tantito. Yo soy el pan bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. Ahora, para muchas personitas, para muchos hermanos separados, es imposible. Yo he platicado con muchos y dicen, ¿cómo va a ser posible que creas tú que todo un Dios todopoderoso, misericordioso, esté allí encerrado en ese pedacito, en esa galletita que ustedes los católicos hacen? Mi hermano, mi hermanita, ten cuidado con tus pensamientos. Yo no lo estoy diciendo, está diciendo el mismo Jesucristo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. Fíjense la aclaración que da el mismo Jesucristo nuestro Señor, ese que tú llamas tu Señor, tu Salvador, tu dueño de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Fíjate, pero toma mucho en cuenta que se abra tu mente y tu corazón para llegar al entendimiento, así como los discípulos de Maús. El pan que yo les doy para la vida eterna de este mundo, ahí está la clave, es mi carne. Y puedes que tengas ese pensamiento, puede que llegues a esa conclusión, pero mira, vamos a irnos a los evangelios, a la palabra del mismo Dios Santo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, allá del 26 al 29. Si nos vamos al Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo 14, versículo 22 al 25. Si nos vamos a Lucas, pues ahí miramos en el capítulo 22, versículo 14 al 20, miraremos todo esto, Miren, miramos en Mateo 26, del 26 en adelante, dice, mientras cenaba, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó la copa, pronunció la acción de gracias y se los dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces esto no es la Santa Eucaristía, este mandato, esta ordenanza que dejó Jesucristo, no es una obra de teatro, no es nada de eso, no es una representación como ellos dicen, es una realidad, es una verdad. Y si el Señor dice, en mi carne es verdadera comida, sí, yo le creo, y su sangre es verdadera bebida, y el que lo coma pues tendrá vida eterna. Aunque muramos, sabemos que tenemos que pasar por ese proceso, pero si lo hacemos, ahora tú, hermanito católico, ¿por qué no le crees a Jesucristo nuestro Señor? Ahora debemos tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado también de hacer estas cosas, porque nosotros como tenemos, pues andamos también alabando a Dios y tocando en la Santa Misa. He visto a muchas personitas, no los juzgo, no los critico, pero he visto que jamás se presentan a la iglesia, jamás están, y cuando van allá, pues cuando fallece un ser de ellos, algún familiar de ellos, algún conocido, sí se presentan, y solamente Dios sabe si alguna vez, pues si se confesaron, ¿sí? Pero pues ellos van, porque para recibir el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor,
No es nada más porque nos guste, porque dice la palabra de Dios que es para darnos la vida eterna, pero mucho cuidado, San Pablo, aquí en el 1 de Corintios, capítulo 11, San Pablo nos lo aclara. Por lo tanto, quien come el pan y beba la copa del Señor indignamente, nos detenemos ahorita tantito. Creo que por dignidad ninguno la podríamos recibir. ¿Por qué razón? Porque lo recibimos únicamente por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que hacer lo que nos dice ahí San Juan, ¿sí? Cuando puso sus manos sobre ellos y les dijo, todo lo que aten en la tierra quede atado, lo que desaten en la tierra quede desatado, o sea, la reconciliación, ¿sí? Por lo tanto, quien come el pan y beba las copas del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y de beber esa copa. Cuidado, mi hermano, mi hermanita, cuidado, porque mira lo que ocurre. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Es bien importante tener en cuenta todo esto. ¿Por qué razón? Tener mucho de cuidado. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, si no me equivoco, ahí está. Pues dice que los apóstoles se reunían asiduamente, y asiduamente quiere decir todos los días, compartían y hacían la fracción del pan. Entonces, miramos todo esto, claro que sí. ¿Está en dónde? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Y nada más eso fue el jueves. El viernes ya, nos pasamos al viernes. Y las Sagradas Escrituras nos dicen así, y es a partir del capítulo 6, versículo del 52 en adelante, dice, los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos darnos de comer su carne? Yo me pongo a pensar, ahorita en la actualidad, yo he tenido plática con algunos hermanitos que no comparten nuestra religiosidad, y dice, oiga, tengan la mente abierta, piensen tantito cómo es posible. Recuerden, les aclaro y les digo, es que no le quites nada, ni le añadimos nada, si el Señor lo dice, y ahorita un poquito más adelante aquí lo vas a ver, si el Señor lo dice, simple y sencillamente se le cree, y hasta allí, ¿sí? Si miramos, pues hay tantas cosas que tenemos que comprender, de mirar, y de no hacer tanto caso a lo que digan las personas. Ahora, pues el mensajito para ti, hermano católico, para ti, hermanita católica, que vas seguido, es más, vas hasta cada 8 días a escuchar la palabra de Dios, a la misa, y no recibes el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ni vives su sangre. ¿Por qué razón? Pues es que el Padre no me ha querido confesar, hermano Juan. ¿Pero por qué? Pues que no estamos casados. Pues sí, yo casate, pero es que pues nuestros hijos, ya tenemos 20 años de estar juntos, pues cuidado, te aseguro que más vale la vida eterna, Los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pues que somos caníbales, me imagino que pensaron. Jesús les contestó, miren qué respuesta tan bonita, y cuando Jesús se refiere y dice estas palabras, les aseguro, tómalo en cuenta, hay que tomarlo mucho en cuenta, porque cuando Jesucristo, ya me imagino que ya no hayendo cómo hacernos entender, nos dice y nos reprocha esto, y cuando dice, les aseguro que si no comen y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Y en el 54, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Aún si nos queda poquita duda, poquita falta de entendimiento en el 56-55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Recuerdan cómo se lo reconocieron los discípulos de Emaús? ¿Recuerdan algo? Pues cómo lo reconocieron estos personajes. Ahí está en San Lucas, ¿sí? En el Evangelio de San Lucas, cómo llegaron al entendimiento, cómo llegaron a reconocerlo. Cuando él hablando con ellos, explicándoles las Sagradas Escrituras, caminando muchos kilómetros con él, y no lo reconocieron. ¿Cómo es que lo reconocieron? Cuando él
pues hizo la bendición del pan, lo partió, por eso la importancia. Y cuando lo partió y se los dio, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí pues en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 31? Dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Por qué no queremos cuando vamos a misa? ¿Por qué no comulgamos? Porque no reconocemos a Jesucristo, porque aún estamos cerrados de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice aquí Jesús lo aclara la preguntita que ellos le hicieron allá en el versículo 30, que sus padres comieron. En el 31 sus padres comieron el maná del desierto, ¿sí? Ayer el pan que les había mandado el Señor, el Dios, ¿sí? Aquí Jesús lo aclara, dice, como el Padre que me envió vive y yo vivo en él, así quien me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no como el que comieron sus padres y murieron. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Ahí se terminó ya el viernes. El sábado, sabadito hoy, que nos toca a nosotros estar aquí, este sabadito, ¿de qué nos habla la palabra de Dios? ¿De qué nos explica la palabra de Dios? El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69. Miren, hacemos esta pequeña recopilación. Es tan hermoso pues este capítulo, el capítulo 6, yo se lo recomiendo, estúdienlo, léanlo mucho para que vean la importancia. Y esto que pasó hace 1990 años, ahorita en la actualidad está pasando, está sucediendo, sí, dice, muchos de los discípulos ya eran todos aparte del gentío que los seguía, y de los 5,000, más de 5,000 que los seguían, y sus discípulos, muchísimos de sus discípulos que los oyeron, comentaban, había ya empezaron a comentar, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Esta persona está loca que nos quiere dar de comer su cuerpo. Pues sí, así lo dijo Jesucristo, y así es. Las palabras que les he dicho, es un poquito más abajito, dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Hay algo bien importante aquí en el versículo 61, Jesús, conociendo por dentro a los discípulos lo que murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? Ahora en la actualidad, pues ¿por qué se escandalizan tantas personas? Porque no creen que ese pedacito de pan, esa fracción del pan ya consagrado, ahí está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? O sea, ya cuando a la resurrección y el regreso a su trono, ahí al lado de su Padre, ¿verdad? El Espíritu es el que da la vida, la carne no vale de nada. Las palabras que les he dicho, son espíritu y son vida. Pero ¿cuáles palabras les había dicho? Recordamos todas las palabras que les había dicho, ¿verdad? Que Él es el pan vivo bajado del cielo, que Él es el que pues teníamos que comerlo. Miren, si recordamos, si nos fuéramos allá desde cientos de años atrás, en el Éxodo capítulo 33, versículo 19 en adelante, como para que el pueblo judío, el pueblo que estaba pues siendo esclavizado por los egipcios, pues miramos cómo pudieron obtener esa libertad, cómo pudieron salir ahí sin que fueran, pues cuando pasó la sombra de Dios allí y pasó el ángel exterminador, pues no fueran dañados. Dice, allí en el Éxodo, perdón, es el capítulo 12, me estoy equivocando un poco, en el Éxodo 12 del 21 en adelante dice, elijan un cordero, o cabrito por familia. Recuerden que si era poca la familia, pues se convidaron a otra familia, mátenlo, pues ¿para qué? Para que comieran, para que celebraran la fiesta de la Pascua. Con la sangre, recuerdan lo que nos dice Jesucristo, que tenemos que comer y beber su sangre. En el Antiguo Testamento se mataba un cabrito, o pues un cordero o un cabrito, y que comían la carne y la sangre, unten en el marco de la puerta. El Señor va a pasar hiriendo a Egipto. Cuando vea la sangre en el marco de la puerta, no permitirá al exterminador entrar a esas casas para herir a su primogénito. Miramos todo esto, Ahora,
ahora lo ponemos también, tanta cosa que existe, tanta cosa. Pues miren, en Juan 14:6, ¿qué nos dice? Pues nos dice sin distinción de género, religiosidad, lengua, cultura, de color, de nada. Recuerden lo que les dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues tenemos poquito, al decir que Él es el camino, la verdad y la vida, pues debemos de creerle en su palabra. ¿Por qué no le creemos si Él nos dice? Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y en esto me detengo tantito, porque como me han hecho preguntitas en el rosario que compartimos diariamente, todos los días, nosotros a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico, aquí de la ciudad de Reno, Nevada, a tiempo de México a las 8, que por qué si había, el otro día recibí un mensajito, veía que si ya había leído Juan, pues le dije, sí, claro, ese pasaje hasta ese capítulo casi me lo sé de memoria. Dice, pues ahí dice que nadie sin excepción. Le dije, sí, a ver, dime, pásame ahí están los rosarios, todos los días se quedan grabados. A ver, muéstrame uno donde yo te diga que María es la que salva, donde yo te diga que María es la que perdona y todo. Yo jamás he dicho eso, así es que no tienes por qué explicarme eso. María es la que es un canal de gracia que nos lleva a Jesucristo, que es el pan de la vida, ¿eh? Por eso la importancia de creerle. Pues hay, desgraciadamente, dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, ¿sí? Es bien importante todo esto, porque hay, desgraciadamente, todas estas personas, la iniciativa, la invitación es para toda la humanidad, ¿eh? Pero desgraciadamente algunos no quieren acudir a Él. Mira, si miramos desde también cientos de años atrás, Éxodo, capítulo 33, versículo 19, dice, el mismo Dios poderoso, el Criador de cuanto existe, dueño de todas las cosas, porque yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien yo quiero, ¿eh? Por lo tanto, debemos ser obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira, me gustaría compartirte, porque todavía he tenido algunas platiquitas con nuestros hermanos separados, me mencionan tanto a Jehová, 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 Jehová. Obviamente no critico nada, nosotros lo llamamos Yahvé, el Dios creador de cuanto existe y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estudiáramos tantito las Escrituras, si retrocediéramos tantito allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, capítulo 5, versículo del 21 adelante, fíjense, pero vamos a poner mucha atención, y va pues ahí también esto para la vida eterna, como debemos ser. Dice, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, del mismo modo el Hijo da la vida a los que Él quiere. El Padre, y mucha atención, ¿quién es el Padre? Ese que te llamas Jehová, ese que llamamos Yahvé nosotros. El Padre no juzga a nadie. Hablan tanto de Jehová y de Jesucristo, casi no, casi no. ¿Por qué? Porque es un Dios pequeñito para ellos. No quiero mencionar, no tienen el caso de estas sectas que dicen eso. El Padre no juzga a nadie, sino que encomienda al Hijo la tarea de juzgar, para que todos honren al Padre para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea que el Padre y el Hijo es el mismo, Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Fíjense otra vez la palabra. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene una vida eterna. ¿Recuerdan estas palabras donde dice, mi palabra es vida eterna? ¿Recuerdan esas palabras ahí mismo en el Evangelio de San Juan? ¿Sí? En el capítulo 6. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido a juicio. Miren qué importancia. Si le creemos a Jesús estas palabras que nos está diciendo que Él es el pan de la vida, dice que ya no habrá juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Viene la promesa tan grande, por eso debemos estar conscientes de esta realidad. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mi Padre sino Él no se los concede. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Que Él mismo nos lo dice, que Él mismo nos lo aclara. Allá en el Evangelio de San Juan, ahí mismo en el 6 que estamos, pero en el versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contemple al Hijo y crea tenga vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Lo mismo que en el Evangelio de San Juan capítulo 5, lo que les estaba compartiendo ahorita.
Bien, desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Ya no estaba refiriendo al gentío que andaba con él. Muchos de sus discípulos, cuando hubo estas controversias, estas alegatas, la separación, dice que muchos ya no quisieron. Aquí en nuestra era cristiana, desde hace 500 y tantos años, ya muchos no, también se separaron, dijeron lo mismitito, que esto es imposible. Jesús, recuerda las palabras de él, ¿esto los escandaliza? ¿Sí? Bien, desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Se entristeció Jesús. Yo creo que le dio una tristeza mira nada más, si nos ha dicho cosas imposibles o cosas inalcanzables, pues a lo mejor sí hubieran creído, pero era una cosa tan sencillita, que si elevaba ese pedazo de pan y que si hacía la oración y la acción de gracias, pues se convertiría en su cuerpo, pero no lo creyeron ellos así. Después le dice a sus discípulos, así que Jesús dijo a sus discípulos, o sea a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? La misma pregunta es para ti y para mí. ¿Por qué hemos abandonado a Jesús? ¿Por qué no comulgamos? ¿Por qué no recibimos el cuerpo de Él? ¿Por qué? Por testarudos, por incrédulos, porque nos preocupamos más por la comida corporal que la comida espiritual, porque es gratuitamente y está de sobra en lo que nos decía desde la multiplicación de los panes. Hay de sobra, pero no queremos. Miren este personaje, por eso ahorita que compartimos también, miren, si tuviéramos tantita precaución de hacerle caso a la palabra de Dios, miraríamos cómo nos conlleva tan hermoso a seguir, que es verdad. Mira lo que hacía Pedro, los discípulos, lo que hacía Pablo, que tan solo con sus pañuelos que usaba, con su ropa, los tocaban los enfermos y se sanaban. ¿Pero por qué? Al igual que Simón Pedro, igual San Pablo también, ¿sí? También le creyó a él, y por eso fue que se realizaba tantos prodigios de sanar, de levantar hasta difuntos. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Recuerden ¿cuáles eran las palabras que le decía Jesús? Que Él era el pan vivo bajado del cielo, y el que lo comiera tendría vida eterna, y Él lo resucitaría el último día. Pedro sí le creyó, porque le dijo, tienes palabras de vida eterna. Sí, ahora nosotros, ¿por qué no creemos en eso? ¿Por qué no le creemos? Porque desgraciadamente, igual que los discípulos de Maús, tenemos la mente cerrada y los ojos a oscuras todavía. Pues roguemos al Dios celestial para que se apiade de todos nosotros. Todos nuestros hermanos separados no han querido creer en esta su santa palabra, en este evangelio, en el capítulo 6, todo el evangelio, y se han escandalizado porque piensan que como un Dios todopoderoso puede estar en un pedazo de pan. ¿Tú qué piensas, mi hermano, mi hermanita? ¿Tú qué crees? Es bien importante ponernos a reflexionar, pedirle el discernimiento al Dios Santísimo para que mande su Espíritu Santo y nos abra la mente, nos abra la inteligencia, abra ese corazón duro, ese corazón que no está dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, para despedirnos, quisiera en verdad exhortarlos, animarlos, que estudiemos las Sagradas Escrituras. Obviamente, recuerden que nadie podemos discernirlas a nuestra manera, como lo hacen nuestros hermanos separados. No, hay una forma, y esa forma es escuchando los evangelios de personas bien llenas del Espíritu de Dios, de personas que van a conducirnos, que van a mostrarnos, que van a enseñarnos todos estos pasajes y van a explicarnos de una manera bien entendible. Mira, para terminar ya nada más, este pasaje bíblico me gusta tantísimo. También está ahí en el libro de Josué. ¿Recuerdan quién fue Josué? Fue el que sucumbió ya cuando Moisés fue llevado a la presencia de Dios, y entonces dejó a Josué como su sucesor. Y está en Josué capítulo 24, versículo 15 en adelante, dice, está en el versículo 15 nada más este pedazo, dice, elijan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan.
me detengo tantito. No estamos en nuestro país, ¿eh? Me refiero a los que nos están escuchando aquí en los Estados Unidos, ¿eh? No estamos en nuestro país, venimos de diferentes partes del mundo. No es nuestra cultura tampoco, pero puede que me digan, pero nosotros no servimos a esos dioses que estaban al otro lado del río, no servimos a los dioses de los amorreos. Bien, pero ¿y al Dios dinero? ¿Y al Dios poder? ¿Al Dios trabajo? ¿Al Dios grandeza? ¿Al Dios riqueza? ¿Al Dios prepotencia? ¿Alguien de ustedes o yo mismo le estoy sirviendo a uno de esos dioses? Esos dioses falsos que el día que se acaba nuestra vida se acabó todo, ¿eh? Bien, ¿qué dice Josué? Adelantito ya dice, pues yo y mi familia serviremos al Señor. De igual manera, este compartimiento, yo sé que lo van a escuchar algunas personitas que no comparten nuestra religiosidad. Mira, mi trabajo, mi misión es venirte a hablarte del pan de la vida, que es Jesucristo. ¿Lo crees? Bendito sea Dios. ¿Te escandalizas? Pues allá tú. ¿Lo dudas? Está en tu decisión. Yo creo, no le creo a nadie más que a la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando es anunciada, predicada de la manera correcta. Y he escuchado a muchos sacerdotes, a muchos predicadores católicos con un discernimiento tan grande, con pasajes bíblicos que digo, Dios Santísimo, cómo quisiera tener ese discernimiento yo, pero seguimos trabajando en esto y le ruego al Dios Celestial para que un día me ilumine la mente y pueda más compartir la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermanita, que Dios me los bendiga, pues estaremos presentes, si Dios lo permite, para el próximo sábado. Aquí estaremos llevando a cabo la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para despedirnos de Él, pues debemos de hacerlo con alegría, con devoción, pero dándole las gracias por estos momentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios misericordioso y bueno, te doy las gracias por haberme permitido estar este día en esta cabina, recordándoles que el número de cabina aquí presente en la ciudad de Reno, Nevada, el área es el 775-250-4329. Una vez más, el área es 775-250-4329. Padre Santo, pues que todas las personas, Señor, nosotros nada más aventamos la semilla. Tú eres el que hace fermentar, Señor. En tus manos los dejamos, Padre bueno. Te suplicamos que si por algo, Señor, me equivoqué, si por algo dije una palabra inadecuada, Señor, no me la tomes en cuenta. Sé que me rectificarás. Señor, sigo adelante, confiando en tus palabras, que tú eres el pan vivo bajado del cielo y que debemos de comerte para tener esa vida eterna. Y que, ¿cómo nos lo aseguras? Que si no comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre, no habitarás en nosotros, porque comiendo tu cuerpo y bebiendo tu sangre, habitarás en nosotros y estarás presente. Mi Señor, agradecido de tanta bondad, de tanta misericordia, te suplico también por todas las personas que van a escuchar este santo mensaje, Señor. Tus manos los dejo. Recuerda, Padre Santo, mis debilidades, mis limitaciones, pero en tus manos los encomiendo. Nos despedimos del Dios omnipotente, del Dios poderoso, agradeciéndole infinitamente a través de su Santa Madre de María, Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, porque donde está Jesús, allí está presente. Y si Jesús dijo que Él estaría donde dos o más se pusieran de acuerdo, obviamente para hablar de Él, ahí estará presente. Yo creo en tu palabra, Señor, y nos pedimos de tu Santa Madre diciéndole así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, para despedirme ya algo bien importante que no quiero que se me pase por nada. Estamos estudiando, miramos el Evangelio de San Juan capítulo 6. Pero si nos vamos hasta el versículo 66 y juntamos esos tres números, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? El 666, el número imperfecto. Y miren las coincidencias, las casualidades, que a través de este número, el 666, nos dice la palabra del Señor así: desde ese entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. La pregunta para ti, para mí, mi hermanito, ¿es coincidencia? ¿Es casualidad? ¿Qué es?
es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos, que pasen un feliz y bendecido fin de semana hoy sábado, recordándoles mañana no falten a escuchar la palabra de Dios y ya no deja esa flojera espiritual, esas cosas que te impiden recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y acéptalo, ¿sí? Para que haya vida en ti. Entonces, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.